Bueno, entonces, de estos ejercicios de repaso, el primero es clásico. Pedimos calcular, por ejemplo, la carga orgánica que lleva una planta de tratamiento y para eso sabemos el caudal y la concentración de DBO. Fíjense que el caudal está en metros cúbicos por hora. En general las cargas, acá no dice nada, en qué unidades, a veces yo lo pido en alguna unidad determinada. En general la carga orgánica de una planta la sacamos en kilos de DBO por día. Entonces con estos datos, en mi resolución simplificada, usé el caudal que era 578 metros cúbicos por hora. Y ya la DBO que era 270, 270 partes por millón. Partes por millón es igual que miligramo por litro o es igual que gramo por metro cúbico. Bueno, al ser gramo por metro cúbico, lo pasé 3 comas, 3 lugares y ya lo puse en kilo por DBO. Kilo por metro cúbico. De 2,70 pasé a 0,27. Ahí lo que hice fue simplemente correr 3 ceros la coma y en vez de dejar gramos de DBO por metro cúbico, le puse la K de kilo. Entonces ahí me ahorré un paso. Con esto se me van los metros cúbicos y me queda kilos por hora. Hago la multiplicación, 578 por 0,27, me da 156, estos son kilos de DBO por hora. O, si lo quiero tener en días, lo multiplico por 24 y dio estos 3.700, casi 50 kilos de DBO al día. En el segundo inciso, me pregunta la población equivalente. Entonces, para eso, me da como dato cuánto está consumiendo o volcando, mejor dicho, estos son efluentes cloacales, cuánto se vuelca o cuánto aporta cada habitante, 260 litros por día, y esos desagües cloacales tienen 265 partes por millón de DBO. Entonces, eh, los 260, esto que ven, los 260 litros por día por habitante los pasé a metro cúbico. De vuelta le comí 3 ceros, lo dividí por 1000, 0,260. Y la DBO, que eran partes por millón, la puse en gramos por metro cúbico. No cambia la unidad. Parte por millón igual a miligramos por litro, igual a gramo por metro cúbico. Lo multiplico y me da casi 69 gramos de DBO por día por habitante. Agarro la carga orgánica que ya estaba por día, lo divido esto, se me va el kilo de DBO, acá abajo kilo de DBO, día a día, me quedan los habitantes. Y luego, finalmente, cuando me preguntan cuánto, estos son los habitantes equivalentes. Me pregunta cuánto es la parte industrial. Bueno, agarro los habitantes equivalentes, le resto los habitantes reales y la diferencia son los habitantes habitantes equivalentes que aportan el caudal industrial. Fíjense que en el C preguntaba si la localidad tiene 38.700. Bueno, ¿cuántos son los habitantes equivalentes que vienen de los efluentes industriales? Sencillamente es agarrar los habitantes equivalentes calculados totales y restarle los reales y esa diferencia es el aporte de la industria. Fíjense que esto yo le quiero mostrar que las cuentas no son difíciles, lo difícil es darse cuenta de las unidades y por eso es que hice la resolución detallada, simplificada. Cuando uno ve la resolución más detallada, bueno, está más el paso, está la simplificación de unidades, en fin. Pero hasta acá este ejercicio en general lo vienen resolviendo bien, no ha sido tan problemático. Vamos a ver el segundo ejercicio. Es de un sedimentador. Y los datos son el caudal promedio, dice. Si no digo nada, acá también dice promedio. Si no digo nada, asumimos que también es un caudal promedio. Esto tal vez está explicado así porque por algún momento se pide un caudal pico. Bien, en este sedimentador el dato de entrada es el caudal de entrada justamente y la concentración que tiene de sólidos suspendidos totales o sólidos suspendidos a secas también significa todos. 415 gramos por metro cúbico, lo mismo que 415 partes por millón. Lo que primero que pide es calcular la carga de sólidos. Básicamente es caudal por la concentración. Nada más que tenemos que tratar de ubicarlo en las mismas unidades.
Los litros por minuto en general no son útiles para las cuentas. En general usamos metros cúbicos por día o por hora. Entonces fíjense, em, la carga de sólidos no me la pide en nada, ni en día ni en hora. Yo elijo ponerla en hora, creo. A ver, si fíjense acá, los 740 eran litros por minuto. Entonces digo, bueno, lo multiplico por 60 y serán los litros por hora. Lo divido 1000 y en vez de litros serán metros cúbicos. Entonces hago todos estos números acá adentro y ya pongo metro cúbico por hora. Y hice la cuenta y ya sé que estos son 44,4. Y la carga orgánica era 415 gramos por metro cúbico. Bueno, lo dividí 1000 y puse kilos. Acá le pone el SS de sólidos suspendidos, que me había faltado poner. Básicamente estos 44 y moneda por 0,4 y moneda, 18 casi medios kilos por hora. Esto está mal. Esto dice metros cúbicos acá, anoten. Esto es metro cúbico, kilos por hora. No es metro cúbico. Porque fíjense, el metro cúbico, justamente este metro cúbico, se va con este metro cúbico. Entonces queda kilos por kilos de sólido suspendido sobre hora. Acá está mal. Corríjanlo después a horas. De hecho, si es carga de sólidos, va como caudal másico. Bien, vamos a borrar esto. Después, en el segundo inciso de este sedimentador, nos están preguntando diámetro. Para caudal pico, que es 60% mayor que el promedio, y para sacar el diámetro nos dicen que no nos tenemos que pasar de esta carga superficial, que es 2 metros cúbicos por hora por cada metro cuadrado. Bien, entonces pongamos el caudal pico, pongámoslo en metro cúbico por hora. Así directamente nos queda más fácil. Entonces, agarro, digo, el 1,6 para llevarlo al 60% más. Por el caudal, que era metros cúbicos por hora, ya lo había calculado acá arriba, y lo divido los 2 metros cúbicos por hora por cada metro cuadrado. Se me va todo y me queda metro cuadrado nada más. Esta cuenta es 1,6 por 44,4 dividido 2. Da 35,5. Esta es la superficie. Entonces, como esto es igual a pi por radio al cuadrado, despejo el radio. Es decir, es como si esta raíz viene acá al cuadrado del r y el pi lo paso por allá. Bueno, ya hice un paso y lo despejé. Entonces digo, ¿qué radio me da una superficie de 35,52? Bueno, 3,36 me da la cuenta. Entonces, si este es el radio, el doble de esto va a ser el diámetro. Eso responde qué diámetro debe tener el sedimentador. Luego, me pregunta qué volumen debo tener, qué profundidad. Porque en realidad voy a calcular el volumen, pero yo ya tengo el área. ¿Qué profundidad debe tener el sedimentador para que a caudal pico haya 1,45 hora de retención hidráulica? Entonces, agarro el caudal pico, los 44,4 por 1,6, y lo multiplico. Yo voy a tratar de ponerle horas redondas. Fíjense que en horas, 1 hora 45 se escribe 1,75 horas, es 1 hora y cuarto. Yo trataré de poner números redondos, pero acá no se pone 1,45, porque 1 hora 45 es 1 hora y 3 cuartos, entonces se pone 1,75 horas. Se van las horas y queda el volumen. Y el volumen de un cilindro es el área por la altura. Entonces la altura es el volumen dividido el área. Me da que la altura tiene que ser 3,5 metros. Si yo multiplico 3,5 por 35,52 me va a dar 124,32, que son los metros cúbicos. Y con esos metros cúbicos, si yo lo dividiría el caudal pico, me va a dar 1,75 horas. Acá terminamos el 2, que es sobre cálculos de un sedimentador. Más cálculos ahora del sedimentador, pero con el tema de la canaleta, que esto generó algunos problemas. Fíjense que encima este sedimentador secundario
dice que la canaleta, que tiene 15 metros de diámetro, tiene vertederos hacia ambos lados. Entonces, lo primero que preguntamos, ¿qué caudal máximo puede entrar para no pasar esta carga de caudal a la salida del sedimentador? Entonces, fíjense, el caudal va a ser la carga que yo puedo tener sobre la canaleta, que es 250 metros cúbicos por metro por día. Si la multiplico por la longitud de canaleta, se me van a ir los metros y me queda el metro cúbico día, que es el caudal que estoy buscando. Y la longitud de la canaleta es pi por diámetro. Nada más que como tiene dos bordes, lo multiplico por 2. Entonces todo esto es la longitud de, ambos bordes de la canaleta. No le descuento que una parte de la canaleta tiene mayor diámetro que otro por poquito. Son cálculos aproximados, así que tomo como 15 metros redondo para las dos. En rigor, la canaleta, el borde exterior va a ser más largo que el borde interior, por una cuestión que a medida que me alejo del centro, los diámetros son mayores. Pero es poca la diferencia, entonces nos quedamos con 15. Hago esta multiplicación y me da metros cúbicos por día, lo divido 24 y me da metros cúbicos por hora. Después me dice, si yo tengo una eficiencia del 98%, esto es lo que se remueve de sólidos suspendidos, y la salida me da 35 partes por millón. Bueno, ¿cuál es lo máximo que puede entrar? Entonces, uso la fórmula más simple de eficiencia, que es la eficiencia igual a 1 menos la relación de concentraciones entre la salida y la entrada. La eficiencia la tengo, la salida la tengo, la entrada es la incógnita. Despejo la incógnita y no se alcanza a ver bien, esto es 35 sobre 0,02, o sea, 1 menos 0,98. Bueno, esta es la cuenta, esto es lo máximo que yo podría meter de concentración de sólidos suspendidos. Si a este 1750 le resto el 98%, bueno, me va a quedar 35. Y acá ya no tengo más del sedimentador. Vamos a ver lo de barros activados. Este reactor de barros activados nos dice el caudal medio de entrada en metros cúbicos por hora y la concentración que entra del agua residual tiene 400 partes por millón o miligramos por litro o gramos por metro cúbico de DBO. Ok. Nos pregunta qué volumen tendrá el reactor si no queremos pasarnos de esta carga. La carga es 0,75 kilos de DBO por día por cada metro cúbico de reactor. Entonces, estoy acá. El volumen sería la carga orgánica sobre la máxima carga que puede admitir, que es 0,75. La carga orgánica es en metro cúbico kilos de DBO, perdón, por día. Entonces, para sacar la carga orgánica hago el volumen, el caudal, que era 450 metros cúbicos por hora, lo multipliqué por 24, entonces directamente me da metros cúbicos por día. Y las 400 partes por millón de DBO las pasé a kilos por metro cúbico, o sea, 0,400. Hago esta multiplicación y ya tengo los kilos de DBO por día. Fíjense que la carga también es en kilos de DBO por día por metro cúbico. Entonces estos 4.320 lo divido la máxima carga volumétrica, esto me queda en metros cúbicos, que da 5.760. Después me preguntan por el tiempo de retención hidráulica que tiene el reactor, y esto es sencillo porque es el volumen sobre el caudal, y el caudal lo usé en horas, no lo pasé a días, los 450 por hora, y me dio 12,8 horas, casi 13 horas. Si lo dejaba en días, 12 horas, casi 13 horas es mediodía. Acá da lo mismo, que sea 12,8 horas o casi 0,50 y pico de días. Da lo mismo. Cuando son poquitas horas, 2, 3, 4, lo expresamos en horas. Ya a partir de las 12 horas, si queremos, podemos expresarlo en días y va a dar mediodía en adelante. Y por último, para el tema de barros activados, me preguntan, no, último no, el tercero.
Pregunta la relación, en realidad no pregunta la relación de alimento y microorganismos, me la da como un valor. Entonces, con este valor de relación entre alimento y microorganismos, lo que me pregunta es cuánto dejo la concentración de sólidos, estos sólidos suspendidos volátiles, en el licor de mezcla, o sea, en el reactor. Entonces, esta por ahí es media complicada. Si recuerdan, la relación entre alimento y microorganismo era la carga orgánica, que ya tenía de antes, y abajo la cantidad de microorganismos o sólidos suspendidos volátiles. Y eso lo sacamos por la concentración, que no conozco, por el volumen. Concentración por el volumen da masa de sólidos suspendidos volátiles. Acá, este AM lo conozco, era 0,35. Entonces, básicamente tengo que despejar esta concentración. ¿Qué va a ser? Esto de acá arriba y el 0,35 pasa dividiendo. Acá lo tienen. Y fíjense que a kilos de DBO por día y estos kilos de DBO por día también, me queda estos kilos de sólidos suspendidos volátiles y estos metros cúbicos. Hago la cuenta, 4.320 dio 0,35 y dividido 5.760, me da 2,14. Guarda que estos son kilos, porque acá está kilos de sólidos suspendidos por metro cúbico. Las concentraciones en general las damos en miligramos por litro, entonces para llevarlo a gramos por metro cúbico, que es lo mismo que miligramos por litro, le corro tres lugares la coma. Estos 2,14 kilos por metro cúbico son 2.143 miligramos de sólidos suspendidos volátiles por litro. Y para terminar, después repasamos y respondo consultas. Faltaba uno. En este faltó, no resolví el inciso D. El inciso D pregunta si si la eficiencia es del 93%, lo vamos a hacer. ¿Cuál es la DBO a la salida? Como no está resuelto ahí, lo vamos a hacer ahora. La eficiencia nos dice que es del 93%. Y nosotros sabíamos que la DBO a la entrada era de 400. Pongo entrada y no solamente la E para que no se confunda con efluente, que es la salida. Este era 400, que acá da lo mismo la unidad porque usamos la misma unidad en ambos lados. La eficiencia porcentual de remoción la hacíamos como 1 menos la razón entre lo que la concentración a la salida, ahora en este caso vamos a poner DBO a la salida, sobre la DBO a la entrada. Entonces, esta eficiencia tiene que ser 93%, o sea, 0,93. Esto tiene que ser igual a 1 menos la concentración de entrada, son 400. Lo que no conozco es el X. Bien, paso el 1 para allá, y cuando paso el 1 me queda menos 0,07. Y de este lado queda menos X sobre 400. Se me van los menos, o puedo multiplicar por menos 1 ambos miembros, da lo mismo. Esto se puede pasar así, tranquilamente, da lo mismo. Si cambio el signo en ambos no pasa nada. Y paso el 400 para un lado, o sea, esto finalmente, el 400 lo paso multiplicando, entonces queda 0,07 por 400. 4 por 7, 28. Tengo que sacar, a ver, esto es, sí, 400 creo que da 28 esto. 0,07 por 400 da 28. Entonces X, y la unidad es la misma unidad que esta, porque la unidad acá, si pongo parte por millón y parte por millón, se me simplifican y me queda 1 menos un número, queda sin unidad.
Entonces lo que me dé en este caso queda 28. Esto lo ponemos partes por millón de, en este caso es de DBO. Entonces, si voy a entrar con 400 partes por millón y la eficiencia es del 93%, voy a salir con 28%. Otra forma fácil de hacer la cuenta, es decir, más intuitiva incluso sin esta fórmula, es decir, mira, si la eficiencia de remoción es el 93%, sale el 7%. Entonces hago 400 por el 7%. ¿Qué es esta cuenta? Ni más ni menos. Sí, bueno, el 93 se queda, pero el 7% pasa. ¿Cuánto? 7% de 400. 7%, ¿no? Y es esto, 0,07 o 7% o 7 sobre 100 por 400. Esa es una forma más sencilla aún de calcular la DBO a la salida, sabiendo que todo el sistema retiene el 93% de la DBO. Volviendo al... Este no lo resolví, no está en el documento que les dejé. Y recuerden que también tiene un pequeño error, que acá arriba, ¿dónde era esto? En el inciso A del 2 son 18,43 kilos por kilos de sólidos suspendidos por hora, no por metro cúbico. Bien, y por último, hay un espesador, también puede ser un sedimentador, es algo similar, donde está, en general damos el caudal que entra y una concentración. La concentración de salida la tenemos que calcular. El caudal de salida también en general tenemos que calcular. Lo que decimos es cuánto se purga, que es el caudal que va hacia abajo, que en este caso es un porcentaje del caudal que entra, y también damos la concentración de esos barros que, o si se purgan, si es un sedimentador secundario, o son los barros espesados si es un espesador. Entonces, en este ejercicio, que tiene unidades de entrada de caudal en litros por minuto, lo primero que hago es pasarlo a metros cúbicos por hora. Tengo el caudal de entrada y la concentración de entrada. Estos 3 kilos por metro cúbico es 3.000 gramos por metro cúbico, 3.000 partes por millón. Y esto dice que en el fondo sacamos el 20%, o sea que de 150 el 20% se va por el fondo, que es lo concentrado, y esos sólidos suspendidos, la concentración en vez de ser de 3, es dos veces y media esta concentración. Bien, entonces, antes que nada, pongo los datos de caudal y de concentración. El caudal era 150 litros por minuto. Si esos litros los multiplico por 60, en vez de un minuto son por hora. Y si los divido a 1000, en vez de ser litros, son metros cúbicos. Listo, tengo el caudal de entrada, 9 metros cúbicos por hora. Y los 3 kilos por metro cúbico los paso a gramos. 3.000 gramos por metro cúbico, esto es de sólidos suspendidos. Acá lo he obviado en todas las concentraciones, solamente puse al final, que eran sólidos suspendidos. Bien, el caudal 2, que es lo que sale por arriba, si yo sé que acá abajo sale el 20%, acá arriba saldrá el 80%. Entonces es el 80%, 0,8 de 9, que son estos, me da 7,2 metros cúbicos por hora, y el 20% es 1,8. Fíjense que 7,2 más 1,8 suman 9. Entran 9 por acá, se van 7,2 por acá, y por acá abajo 1,8 en caudal. Ahora concentraciones. La concentración 1 eran 3 kilos por metro cúbico, o sea 3.000 gramos por metro cúbico. ¿Cuánto sale para allá de concentrado? No lo sé. Eso es lo que tengo que calcular. Y en la purga, o en el barras pesado, era 2 veces y media lo que la concentración de entrada. Entonces, estos 3.000 los multiplico por 2,5 y me da 7.500 gramos por metro cúbico. Bien, ahora con esto, ¿qué hice? Puse todos los caudales y todas las concentraciones y puse lo que me falta, que es la concentración de la salida, acá arriba. Y hice el pequeño diagramita. Yo los valores los dejé acá para no mezclar tanto, entonces queda bien simplificado el diagrama. Y en la primera, al principio pide el diagrama. Después me pide calcular caudal másico de lo que sale por abajo, de lo espesado. Básicamente será el caudal por la concentración. Son datos que tengo. Caudal tengo y concentración tengo.
Estos 7.500 gramos por metro cúbico ya los puse en kilos por metro cúbico. Les corrí 3 ceros la coma. Esto dio 13,5 kilos por hora se están purgando o se están sacando como barros pesados. Bien, y después me pide la concentración 2, que es lo típico. Entonces, digo bien, el caudal másico de esta entrada se separa entre el 2 y el 3, que es lo que puse acá. El caudal másico 1, y bueno, serán estos 9 por estos 3 kilos. Acá puse 3.000 gramos, pero bueno, tendría que haber puesto 3 kilos. 9 por 3, 27 kilos por hora están entrando. ¿Cuánto se va por acá? Y bueno, no lo sé, porque es 7,2 el caudal por una concentración X que desconozco. Y para abajo, ya lo calculé en el anterior, se van 13,5 kilos por hora. Bien, esta es la ecuación. Entonces despejo el X y agarro estos 27, le resto estos 13,5, quedan arriba, y abajo queda el caudal 2, estos 7,2, quedan dividiendo. Fíjense que las horas se me van y queda kilos por metro cúbico. Esto me da 1,87,5 kilos. Acá sí le puse sobre suspendidos, lo volví a tomar. En todas las cuentas va el kilo los kilos son de sólidos y son suspendidos por metro cúbico. Le paso 3 lugares la coma, entonces son miligramos por litro o lo que es lo mismo parte por millón. Estas son todas las cuentas simplificadas. Y como les dije, acá van a tener lo que yo hice en una carilla, acá hay 8 carillas, donde se explica mejor todas las unidades y algunos pasos intermedios. Así ustedes lo pueden controlar. En este espacio yo lo hice medio compacto para la explicación en el video. Ustedes ahora pueden consultarme si les quedó dudas en estos 5 que vimos ahora, o si no también de los que intentaron resolver del trabajo práctico número 3 de estos 16 ejercicios, vemos que no anduvo bien, que no salió. Yo les comento que para el próximo parcial, que es la semana que viene, lo más probable es que hagamos estos 5 ejercicios con algunos números cambiados y quizás en vez de 3, en algunos lugares un poco menos de incisos para ir por ahí podríamos dejar 10 puntos, 5 con 2 incisos cada uno, y bueno, ahí tienen 10 incisos en total y podemos puntuar de 0 a 10 y se pueden concentrar en estudiar esto, que es lo que más me interesaría que quede, es una síntesis de este práctico número 3. Las escucho ahora, pueden consultar de lo que quieran. Yo lo que no había entendido, fue cómo calcular el diámetro. Pero bueno, ahora que lo hiciste ahí, me voy a fijar si el diámetro, mira, acá tenemos me una sale hacerlo así. forma. Sí, lo que pasa es que teníamos acá en el O sea, trabajo se me práctico. hace un lío con lo que es la superficie, el área, el radio, todo eso. Sí, 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 mira, te Superficie muestro. y área sería lo mismo, ¿no, Hernán? Sí, 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 ¿Vos, superficie Sebastián? y área sería lo mismo. Ah, Fíjate que mm, en el 5, por ejemplo, si vos querés calcular el... Bueno, puse el 5 porque el 6 se refiere al 5, ¿no? Dice el inciso anterior. Te da la carga superficial en días. Entonces, ¿qué hago? Agarro el caudal y lo multiplico por 24 para pasar a día. Entonces digo 600 metros por 24. Tendría metros cúbicos por día. Y lo divido la carga máxima que puedo llegar a recibir, que son 40 metros cúbicos por día por cada metro cuadrado de sedimentador. Entonces los metros cúbicos por día se me van y me queda esta cuenta que daba 360, me acuerdo. Pero estos 360 son metros cuadrados. Bueno,
Les comentaba que por ahí la forma más fácil, esto es el área o la superficie, como quieran ponerlo. El área de algo circular lo calculamos como pi por radio al cuadrado. Entonces, como el área la conocemos, despejamos el radio. El radio al cuadrado será el área dividido pi. Y después paso el cuadrado como raíz cuadrada y lo dejo como la raíz cuadrada del área sobre pi. Entonces, básicamente, cuando quiero calcular el radio, lo que hago es agarrar el valor que tengo de área, que en este caso era 360 metros cuadrados, y lo divido pi. Este valor daba 360 dividido pi, da 114 y le saco la raíz, y esto me da 10,7 más o menos, 10,7 metros. Entonces el diámetro, bueno, el diámetro va a ser el doble, va a ser 21,4. Esa es la forma de, pienso yo, más sencilla de sacar. Yo pedí primero la superficie y después el diámetro. Bueno, una vez que tenés superficie, usas esta formulita y se puede despejar el radio, y una vez obtenido el radio, solamente con multiplicarlo por 2 tenemos el diámetro. Ahí más o menos queda claro, Abril. Bueno, sí, ahí sí. Bueno. Y después, la 7 tampoco, o sea, no entendí la consigna. Bueno, mirá, en el 7 nos está pidiendo verificar la velocidad. Yo les explicaba que en el sedimentador el agua entra desde el centro y sale por la canaleta perimetral. En este caso, esto está visto de arriba. Este sedimentador dice que cuando uno lo mira en detalle, viene la lámina de agua y llega a la canaleta perimetral, que está sobre la pared del sedimentador. Esto sigue hacia abajo. Esto ya lo pongo acá como cortado. Esto que cae de acá, en realidad es esto que pasa visto de arriba. Tenemos una cantidad de caudal por cada metro de longitud, si esto fuera un metro, de circunferencia de canaleta. Cuando el caudal que vuelca en cada metro, el metro acá es perpendicular a este punto, a la hoja a lo que estoy escribiendo. Cuando tenemos mucho caudal volcando por cada metro, lo que pasa es que la velocidad va aumentando, y eso hace que tengas posibilidad de arrastrar los sólidos que se sedimentaron. Entonces, para calcular eso, lo que hacemos es, fíjate que esto tiene, nosotros el 2,5 lo vamos a adoptar como límite, vamos a ver si estamos por arriba o por debajo del límite. Esto tiene forma de caudal por metro de longitud, es esto que te estaba comentando. Entonces el caudal lo tenía metros cúbicos por hora. Lo único que si yo quisiera tener algo, podría llegar a pasarlo a litros por segundo para ver qué pasa con esto. Entonces, los 600 metros cúbicos por hora, si yo los quiero pasar a litros por segundo, cuando paso de metros cúbicos a litros, en general estoy multiplicando por 1000. Los litros son más cantidad, necesito más litros para un metro cúbico. Entonces acá le pongo litros y acá un metro cúbico. Se simplificaría el metro cúbico. Y esto es por hora. Si yo lo quiero en segundo, bueno, tendré que dividirlo 3600 segundos, que es equivalente a una hora. Puedo simplificar la hora y puedo simplificar el metro cúbico. Entonces, los 600 metros cúbicos por hora, si los multiplico por 1000 y lo divido por 3600, me da 166,67 litros por segundo. Bien, ya tengo los litros por segundo, me faltan los metros. ¿Qué metros son? Son los metros de la longitud de la canaleta. Entonces, a los 165 estos los voy a dividir, lo voy a poner acá abajo, la longitud de la canaleta.
el diámetro que me dio era 21,4. Otra fórmula que vamos a usar, que la longitud, le voy a poner acá arriba, la longitud de la circunferencia es pi por diámetro. Entonces, si yo quiero poner la longitud de la canaleta, va a ser pi por el diámetro que calculé antes, 21,4 metros. Hago esta cuenta, que ya la tenía, la calculada 167,67, y lo divido, abro paréntesis y pongo pi por 21,4, cierro paréntesis, esto me da casi 48, me da la cuenta, casi 2,48 litros por segundo, que ya lo tenía, por metro, que es lo que está midiendo la longitud esto, de la canaleta. Entonces, me pregunta, ¿verifica la velocidad de salida sobre la canaleta? Siendo que el límite es 2,5. Bueno, verifica justo. Anda bien. Andamos a casi 2,48, un poquito menos de 2,5 litros por segundo por cada metro de canaleta. Ese estaba un poco difícil. Les costó, se lo fui explicando más o menos de a una mientras les surgió la duda. Espero que con esta explicación quede un poco más claro, Abril. Sí, gracias. De todas maneras, después lo practican. Tenemos toda esta semana para practicar. Y bueno. Después subís esto grabado, así lo puedo Esto, claro, ver de está nuevo. grabado, está grabada mi explicación. Y todas estas consultas quedan grabadas. Todo lo que puse en la pizarra, Bueno, todo lo que puse acá, todo queda grabado. Así que ustedes lo pueden volver a repasar. Yo trato de no voltear mucho cuando explico, porque entiendo que después lo tienen que volver a ver y entonces se hace muy pesado, ¿sí? Y es una cuestión por ahí que nada, ustedes lo tienen que ir viendo y resolviendo hasta que les entra, por ahí no por hablar mucho más despacio lo van a sí. entender mejor. Entonces, es la idea que lo vayan practicando, consultando y revisando el video. Hay otros ejercicios que ya les haya quedado duda y quieren aprovechar el tiempo que tenemos ahora para consultar. Yo no. Bueno, está bien. No sé el resto cómo vienen, si les ha quedado algo en el tintero. En general, han entregado Abril y Mariana, y más allá que faltaba algún ejercicio, con muy pocos errores. Lo que presentaron estaba bastante bien, por ahí les faltaban algunos y tenían dudas, por eso lo consultan ahora. Si si van surgiendo, esto les va a surgir cuando se pongan. Ahí me decía Alejandra que se iba a poner, Analia se estaba poniendo y le faltaban algunas cositas. Bueno, se ponen y tienen material de sobra ahora con estas resoluciones y este video nuevo, como para tratar de entender lo que hay que hacer. Y cualquier cosa me escriben al chat. Es Bueno, momento de practicar nomás. Sí, sí. No lo puedo hacer por ustedes. Pero bueno, verán que, bueno, esto lo voy a, si cambio pantalla, que es lo que queda. Sí, que me queda así que lo tengo que, eh, lo tengo que sacar. Está más complicado que el anterior parcial. Es un poco más complicado, pero fíjense que algunas cosas, porque la carga superficial en el sedimentador, sacar un diámetro, eso ya lo habíamos hecho en el anterior, Sí. veníamos haciéndolo. El cálculo de la carga orgánica también, o sea, algunas cosas metemos, pues, está el tema de barros activados que no estaba, el balance de masa que le faltaba una concentración, antes calculaban la DBO en el arroyo o la DBO máxima que podía haber en en la planta de tratamiento, eso es similar a lo que ponemos ahora con el espesador o sedimentador secundario. En realidad, por ahí ya se olvidaron, pero hay algunas cosas. La eficiencia también la calculamos antes. Sí. Es similar, es Lo similar. más difícil para mí fue calcular el tiempo de retención de sólidos.
Sí, pero olvídate de eso. Fíjate que ya acá, fíjense, también esta ayuda que les doy, para acotarle un poco el abanico de posibilidades. Estos 5 ejercicios que están viendo acá, va a ser sobre los 5 ejercicios que voy a tomar en el parcial, con otros incisos y con algunos números cambiados. Y ya no les pido la retención de sólidos porque por ahí era muy complicado y aparte porque en general para los sedimentadores o los espesadores, como están en Es la misma régimen el tiempo sin, de retención sin hidráulica. recirculación, en un régimen continuo, sin recirculación, es lo mismo que el tiempo de retención hidráulica. Así que no se hagan problema por eso. Mm, eh, por ahí lo más difícil acá es calcular algún diámetro o el tema de la carga sobre el vertedero, eso que hay que conocerlas. Pero les dejo las fórmulas también. Aparte ustedes van a tener las resoluciones de los ejercicios anteriores. Yo lo que les recomiendo es que traten de hacer estos ejercicios. Sí, yo Ustedes de mi pierdo mucho letra, tiempo con las unidades. pero bueno, que ustedes puedan consultar esto de último parcial, porque salir a consultar esto, salir a consultar lo que hizo otro, lo que hice yo, simplificado, o esta resolución que hizo una alumna del cuatrimestre pasado, que como estaba toda bien la subí, salir a entender lo que hizo otro en el día del examen es una mala idea. Mejor con tiempo procesar esto, hacer sus propias resoluciones y que después de última ustedes puedan ver eso de guía el día de parcial para terminar de entender qué es lo que hicieron. ¿Mm? Es, es más recomendable que ver lo que hizo otro el día del examen. ¿Mm? Se terminan confundiendo más. Pero bueno, tenemos toda una semana y no son tantos, son 5 ejercicios. Si bien tienen 3 incisos cada uno, eh, no son. Entiendo que es más o menos manejable. Con 3 Ah, 4 horas durante la semana esto lo van a sacar y pueden practicar bien. Y entiendo que no es tampoco tanta carga como para estudiar para un parcial. Y de no, paso, no, único 100% dedicado a eso. nada, pero no sé, un par de horas por día, como mucho, y en 2 3 días, 4 días con toda la furia. Eh, Pensá que ya está resuelto y son 5 ejercicios y también que lo tenés que entender y nos puedes consultar. No, Sí, no, sí, por supuesto, claro que sí. sí, no, tranquila, vas a ver que no es tan. Yo entiendo que le va a costar menos que el primero porque muchas cosas ya las vieron. No se asusten. Fíjense que en el parcial a todos les fue bien, porque justamente fueron sobre determinada cantidad de ejercicios que ya habían practicado previamente. Entonces, no hay motivo acá como para practicando un poco para que les vaya mal. ¿Mm? Bueno, Tranqui, tranqui. Em, no les queda otra que cuando vayan resolviendo, me van consultando. Yo en general tardo algunas horas en responder, no traer al toque. A veces, si yo les decía, si ustedes pueden hacer el intento de todas las consultas sean vía el grupo, algunas lo hacen, otras no, traten de hacerlo en el grupo, porque a veces puede responder una compañera que ya lo hizo y es de ayuda para todos, incluso para mí, yo lo veo 2 horas más tarde, digo, ok, sí, lo que respondió tal está bien, o cualquier duda ya queda ahí para otra que tenga la misma inquietud. Entonces, si pueden, se acuerdan, traten de consultar en el grupo. No pasa nada, nadie les va a decir que la consulta es tonta yo les digo, es de mucha utilidad para todos que sean un grupo común, ¿sí? Em, bueno, y también, aunque es largo, también les queda, ya saben, donde tienen ciertas respuestas. Pero insisto, lo mejor sería que ustedes tengan una resolución de este tipo, hecha por ustedes, procesada por ustedes, que les pueda llegar a servir para estudiar y de guía para el parcial. ajá.